Muchas gracias antes que nada. No, gracias a usted. Gracias por estos minutos. La verdad es que, como le decía al doctor Simón, es un tema muy importante, muy actual y pues la verdad es que es una gran oportunidad poder platicar con ustedes sobre el tema del racismo en el deporte. Claramente. Platíquenos un poco qué es lo que busca su ONG, qué es lo que buscan ustedes. En general, ahorita nos enfocamos en América Latina, pero en general, ¿qué es lo que busca su organización? Es muy sencillo. La lucha que nosotros enfrentamos todos los días no es que nosotros nos especificamos solamente en temas de deporte, sino que nuestra lucha es contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo, entre otras, que es parte de una de estas, la homofobia, la violencia de género, son todas partes de un mismo, son caras de una misma moneda. Y esa es nuestra lucha. Y entendemos que en el tema del deporte, o empezó en el fútbol y ahora se extiende al deporte, estas cuestiones se ven todos los días y es un lugar donde hay que trabajar y hay que trabajar mucho. La idea es trabajar con puntos concretos, es decir, no hablar de que sea una mera declaración de que nos gustaría que esto deje de suceder. Para esto nosotros queremos proponer medidas puntuales y concretas, y hablaba el doctor Samuels de los 11 puntos contra el racismo en el deporte. A ver, algunas son muy sencillas, como por ejemplo, cuando cualquier persona va a comprar su abono para poder ir a seguir a su equipo durante todo el año, estaría muy bien que el equipo le pida que firme una declaración de que él no va a formar parte de ningún tipo de acto xenófobo, racista, discriminatorio. Hoy es muy fácil saber quién hace qué cosas en los estadios. Si bien esta persona se incurre dentro de la falta, perderá el abono. Durante todo lo que resta de la temporada no puede entrar al estadio. Sencilla. Que los equipos se tomen, o que los clubes se tomen el trabajo de poder poner en papel cuáles son sus políticas respecto a contrataciones, por ejemplo. A nosotros en esto uno dice, ¿cómo? Digo, sí, por supuesto. Uno va a empezar a mirar que en distintos clubes entienden de que a determinadas personas no las aceptan como socios, que por ejemplo, que a determinadas personas no le compran, que a determinadas personas no pueden ser empleados del club. Entonces, todas esas cuestiones que uno las mira y dice, ¿pero de qué estamos hablando? Todas esas son bases que si uno no lo mira en su propia casa, es muy difícil que pueda prevenirlo. Es decir, entiende, si uno toma como normales cosas y cree que son folclóricas, no lo son. No lo son. A nadie le gusta que le digan de ninguna de esas cosas, y aquí entro en los casos particulares. Entendemos de que en toda la región, desde México hasta Chile y Argentina, nos vamos a encontrar que en cada lugar vamos a encontrar algún folclore diferente. Pero bueno, sabemos muy bien que han exportado desde México la idea de gritarle a los arqueros, que los chilenos han tenido en su momento la idea de silbar a los himnos. Hubo hechos muy graves en el fútbol amateur, en Chile la semana pasada. Vamos a encontrarnos con, por ejemplo, que hablando con el ministro de Deportes de Chile, a quien fuimos, digamos, para dejarlo claro, cada vez que nosotros viajamos y tenemos la oportunidad de trabajar con alguien que tenga acceso a la posibilidad de trabajar, bienvenido sea, ya sea en una declaración en el Parlamento Latinoamericano, o ya sea hablar en la OEA con distintos jefes de Estado, o los ministros de deporte o secretarías de deporte de cada uno de los países, si vamos a hablar con las asociaciones de fútbol profesional, o las de fútbol amateur, o las de cualquier otro deporte. Es sabido que, por ejemplo, son secretos a voces que hay clubes de rugby que no permiten la entrada de determinado otro grupo distinto de aquel que pertenece, por ejemplo, en otros lugares de América. Y creo que no solamente las medidas tienen que ser punitivas, las medidas tienen que ser de premios también. Caso concreto, en febrero de 2015, nosotros nos encontramos que en un partido de Copa Libertadores, Racing Club, que es un equipo de Argentina, jugaba contra el Bolívar de Bolivia, y
parte de la hinchada de Racing empezó a cantar contra bolivianos y paraguayos, sin tener en cuenta de que una de sus propias figuras es un paraguayo que se llama Oscar Romero, que él mismo, maravillosamente, en la mitad del partido, tiró la pelota afuera, encaró a sus propios hinchas, les pidió que hagan silencio y les hacía que no, y toda la tribuna empezó a dejar de cantar esos cánticos que estaban haciendo y empezaron a vitorear a Romero. La prensa, por supuesto, lo esperó cuando terminó el partido y le preguntaban y él decía, bueno, yo soy inmigrante porque he tenido que dejar mi casa para ir en búsqueda de otro lugar a trabajar honestamente y no puedo ser recibido de esta manera. Nosotros entendimos que estos son los valores que hay que reconocer y al día siguiente, frente a los medios, nosotros le entregamos un premio. Este premio que nosotros lo dimos fue tapa de los diarios deportivos en Paraguay y en Bolivia. Entonces, se empezó a generalizar como una institución de derechos humanos judía internacional en Argentina le entrega un premio a un paraguayo por escuchar cánticos contra un boliviano. Es decir, lo cual entendemos que este es el espíritu de lo que nosotros queremos buscar. En Chile nos estaban contando, decía el ministro de Deportes, de que están frente a una realidad diferente. Por primera vez en su historia están recibiendo inmigración haitiana y dominicana de gente negra. Dice, y están empezando a encontrarse con que en las escuelas o en el fútbol amateur empiezan a encontrarse con, oh, este muchacho viene físicamente más dotado que yo y me va a sacar el lugar. Entonces vamos a empezar a tener problemas. No, el ministro lo tuvo claro y dijo, tenemos que prevenir, tenemos que trabajar ahora antes de tener que remediar las situaciones. Bueno, de esto se trata nuestro trabajo. ¿Qué medidas han propuesto? Estos 11 puntos que nos platican, ¿qué medidas han llevado a cabo ya tal cual? Bueno, la de la suspensión de partidos, esta de que estamos hablando como una novedad de la FIFA, no es de ahora. Es algo que nosotros venimos trabajando desde mediados de la década del 2000, a raíz de que esto sucedió en distintos lugares del mundo. Y específicamente en Argentina, esto sucedía a reiteración entre cuando dos equipos que siempre se encontraban, hay uno que siempre estaba relacionado con la comunidad judía por un barrio donde se encontraba, que es Atlanta, contra otro que era Chacarita, que los dos están jugando hoy en segunda y tercera categoría, pero se repetían siempre estos hechos. La primera vez se intentó atacar esta situación con quitas de puntos, con pérdida de categoría, hasta que se llegó a la idea de la suspensión de los partidos. Al igual que con los aerosoles que hoy se utilizan en la cancha para marcar, que fueron medidas globalmente aceptadas, nacidas en Argentina, digamos, mi antecesor fue uno de los que empezó a trabajar este tema con la AFA. Y esto llegó hasta la FIFA. Y fíjense que se adoptó oficialmente para tener en cuenta a partir de la Copa Confederaciones. Pero ya era una recomendación existente para con los árbitros desde antes. Estas medidas, estos 11 puntos, le estoy diciendo, por ejemplo, que los clubes empiecen a hacerse cargo de las inmediaciones del estadio y de eventuales pintadas. Una diputada, la presidenta de la Comisión de Deportes en Argentina, fue la que impulsó cuando nosotros nos acercamos con esto, a que no sea solamente para el fútbol, sino que sea para el resto de los deportes. Y ella pedía, por ejemplo, buscar que, en el caso argentino, buscar ahí un artículo en la Constitución Nacional que dice todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ella decía, yo quiero este artículo en carteles en todos los estadios, ¿sí? Y que esté bien visible. Entonces hay un montón de medidas que son de ida y vuelta. El hecho de empezar a trabajar con la política nacional e internacional, de esto van surgiendo nuevas medidas y nuevas ideas. En México, ¿han tenido ya contacto con la Federación? No todavía. Con la CONADE? No todavía, queremos tenerlos. Es decir, agradecemos, digamos, en este caso, Isaac Eisen y Diario Judío nos han hecho el nexo como para entender lo importante que es nuestro trabajo y empezar mediante distintos contactos a que la gente conozca a través de, y les agradecemos a ustedes por su intermedio de que también esto pueda servir. Y estamos dispuestos a viajar todas las veces que haga falta. Hoy el mundo está tan globalizado que hasta con cualquier celular podemos trabajar cualquiera de estos temas.
de lo que ustedes han visto en América Latina, de lo que conocen de México, Sí. ¿qué se puede aplicar en México? Bien, nosotros definitivamente entendemos que lo que sucede con los arqueros es una situación discriminatoria. Es decir, no me vengan a nosotros con sostener que este tema es folclórico. Las cuestiones eran folclóricas, pregúntenle a ustedes si al negro del barrio que lo traten de negro le gustaba y le digan, bueno, pero sabes que te lo decimos con cariño, y sabemos que esto no es así. O sea, hay determinadas cuestiones que hoy ya no son cariño. El cariño hoy, la violencia de género que estamos viviendo en toda América Latina con claridad, y que la política de ni una menos se está extendiendo por toda América Latina, tiene que ser visto en el deporte también. Y todo este tipo de situaciones nosotros las tenemos que tener clara y concreta y sacarnos de encima esta idea de que los apelativos dolorosos son dados con cariño, porque no es así. ¿Qué propondría en México? ¿Qué propondría bueno, podemos empezar a trabajar con las inferiores, empezar a tratar de entenderlo. Le cuento un caso concreto. En Chile, estoy hablando de los países donde ya estamos trabajando, sí. En Chile tenían la costumbre de silbar los himnos cada vez que empezaba un partido. Chile fue sede de la Copa América anterior, la de 2015, y hubo una ONG con la que ya estamos empezando a tener contacto, que venía proponiendo, que se llamaba Tarjeta Verde, que lo que proponía era que cuando llegaba el momento de los himnos, dejar de silbar y sacar una tarjeta verde y cambiar, digamos, esta situación y aplaudirlos a los himnos de los contrarios. Entendamos que el fútbol nos une, no nos tiene que separar, no son enemigos, son el amigo con el que estamos jugando un juego, el juego más lindo que tenemos hoy en el mundo. Y que ojalá podamos seguir volviendo a esa idea de que esto es unión. O sea, yo siempre tengo presente aquella vieja anécdota de la Primera Guerra Mundial, donde en las trincheras, una Navidad, decidieron dejar de tirarse por un rato y salir a jugar al fútbol, porque en definitiva eso también los unió en aquel momento. Con su experiencia, en México se trata campañas, se hacen, hay comerciales, seleccionados nacionales, jugadores de equipos que salen en la televisión diciendo no griten, no hagan esto, pero continúa habiendo. No hay que cejar, no hay que entender de que... Pero tiene que llegar a ser ya punitivo hacia los clubes, puntos, pérdida de categoría, partidos a puerta cerrada. Tiene que haber alguna... Aquí me va a salir mi background de abogado de adentro, es decir, uno entiende de que si no hay sanción, no hay ley. Es decir, había un jurista que decía que exactamente eso, que toda ley o toda norma jurídica tiene que tener una sanción para el caso de incumplimiento. Entendemos que la política de premios y castigos, porque también tiene que haber premios, podemos trabajar al revés, podemos empezar a ver que los clubes que más trabajen para poder erradicar esto tengan que ser premiados o que también puedan tener algún beneficio. Si el tema dentro de la ideología y la idiosincrasia nacional está en el hecho de decir, no me importa cuántas multas me pongas, busquemos por el lado del premio. A ver qué beneficio le vamos a dar a aquel que haga lo contrario. Porque en México el que paga la multa es la federación. Es la federación. Y de hecho la gente va al estadio para gritar eso, para gritarle al portero y que la federación pague, porque ellos son los ricos. A ver, estábamos la primera de las medidas que estoy contando, de que si alguien tiene que dejar de ir al estadio, a pesar de que pagó por todo el año, y deja de ir al estadio, el primero que dejen afuera, esa persona se va a cuidar de cantar. O sea, tratemos de empezar a pensar en positivo, en ver de qué manera o qué medidas para cada país pueden servir. ¿Están de acuerdo con lo que propuso la FIFA de parar el partido en caso de que haya algún... Sí, el miedo tiene que ver con que eventualmente algunos empiecen a utilizar, digamos, esto fue charlado con quien tiene a cargo la política de estadios seguros en Chile. Me contaba de que, en definitiva, si hay gente que no tiene tribuna para poder escuchar determinado reclamo,
llegado el determinado reclamo, no le puede no importarle que le suspendan el partido y le quiten puntos, pero ha logrado tener una tribuna que antes no tenía. Hay que trabajarlo el tema, hay que verlo. Yo creo que en determinadas situaciones es mejor tener una medida que no tenerla. Posiblemente tengamos que trabajar con ensayo y error en determinadas situaciones. Y por último, ¿hay solución? Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí. El día que nosotros entendamos de que hay un problema y nosotros no propongamos cómo modificar o cómo trabajar para mejorar el mundo, tenemos que ir todos a casa y decir... Y la verdad que yo tengo la, no sé si la ilusión, pero creo el convencimiento de que siempre se puede hacer algo mejor. Y que sean soluciones reales. Sí, por porque, supuesto. como me decían los dos, podemos proponer, podemos hacer, podemos platicar, discutir, pero si al final de cuentas la gente sigue diciendo puto en el estadio porque se divierte, porque se ríe, porque ellos sí están convencidos de que es el folclore, no va a pasar nada si no cambia. Claramente, claramente. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Entonces